Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer este cactus. Es muy fácil de realizar, está compuesto de varias piezas realizadas de la misma manera. Las piezas más largas tienen alrededor de 20 centímetros y las piezas más cortas tienen alrededor de 7 centímetros. Materiales que necesitamos son hilos del grosor 3 milímetros, ganchillo de 2 milímetros, un poco de alambre moldeable y tijeras. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Y hacemos 35 puntos de cadeneta. Primero vamos a hacer 4 puntos deslizados sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Un punto deslizado, dos puntos deslizados, 3 y 4. 4 puntos deslizados. Ahora hacemos 5 puntos de cadeneta y sobre estos 5 puntos de cadeneta vamos a hacer también 4 puntos deslizados. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Y ahora un punto deslizado sobre la cadeneta principal. A partir de ahora vamos a repetir siempre el mismo motivo. Subimos 6 puntos de cadeneta, y sobre la cadeneta vamos a hacer 5 puntos deslizados. Empezamos en el segundo punto. Y un punto deslizado sobre la cadeneta principal. Y repetimos 6 puntos de cadeneta y 5 puntos deslizados sobre la cadeneta. Un punto deslizado en la cadeneta principal. Y repetimos una vez más, 6 puntos de cadeneta, 5 puntos deslizados sobre la cadeneta. Y un punto deslizado
sobre la cadeneta principal. Continuamos de esta manera hasta el último punto de la cadeneta. Solamente las dos primeras piezas, las dos primeras hojitas, formamos de 5 puntos de cadeneta. El resto se forman de 6 puntos de cadeneta. Hacemos la última hoja, cortamos el hilo un poco largo y cerramos el punto. Para poder dar forma a la pieza vamos a añadir un alambre. El alambre tiene que tener 10 centímetros, alrededor de 10 centímetros más que la pieza. Doblamos uno de los extremos, dejamos como 2 centímetros doblados. Y ahora vamos a pasar el alambre por el borde de la pieza. Empezamos por la parte de abajo. Llegamos hasta el final, sacamos la parte doblada del alambre, la abrimos un poco y volvemos a bajarla para esconderla. Aquí entre un alambre y otro alambre tiene que quedar una de las hojas. Y ahora giramos la pieza alrededor del alambre. Hacemos otra pieza de la misma manera y después juntamos las dos piezas . Hacemos tantas piezas que queramos. Podemos hacer las piezas de diferentes longitudes. Estas son de 35 puntos de cadeneta, pero hay algunas que son más largas. Por ejemplo, esta tiene 55 puntos, hay una de 30 y otra de 25.
Y luego tengo otra más, que esta también tiene 55 puntos de cadeneta de longitud. Y esta tiene 30 puntos de cadeneta. Pero luego las hojitas formamos siempre de la misma manera. Las primeras dos hojas son un poquito más pequeñitas, de 5 puntos de cadeneta, y las otras hojas son de 6 puntos de cadeneta. Ahora vamos a colocar las flores. Las flores que vamos a colocar son las que hemos hecho en el video anterior. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Primero juntamos las dos flores, enrollamos con el alambre que sobresale. Ahora cortamos la parte que sobra. Y las atamos al cactus. Colocamos tantas flores que queramos. Después de colocar las flores, juntamos todas las piezas en la misma altura y el alambre que sobresalga tapamos con cinta de floristería o con celo. Esta parte va a ir dentro de la base, así que es solamente para juntar el alambre y poder pasar esta parte por dentro de la base. Colocamos el cactus dentro de la base. La base que tengo preparada es una bola realizada con ganchillo. Cómo hacer estas bolas podéis encontrar en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también en la descripción del video. Al hacer la base dejamos el anillo mágico sin cerrar de todo. Y ahora pasamos el alambre por dentro del anillo mágico. Pasamos todo lo que se pueda hasta llegar a las hojas y la parte que sobresalga por el otro lado cortamos. Y ahora podemos abrir las hojas. Y la planta podemos colocar en una maceta. Para esta planta he preparado esta maceta que tiene forma de tortuga. Cómo hacerla podéis encontrar en el próximo video, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Así que colocamos la planta, la podemos bajar un poquito para que se ajuste a la forma de la tortuga.
Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.